Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. ¿Cómo está mi partner el día de hoy? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que también hemos venido dándole vuelticas y que eso siempre ha estado como por ahí. Después se va, después vuelve, después se va, después vuelve, que son los tatuajes. Los tatuajes, sobre todo cuando viene un hijo de uno y le dice, me quiero tatuar. O se tatúan y tú te diste cuenta que es para que se tatuaron. Este, vamos a hablar un poquito de eso, qué opinamos con respecto a los tatuajes. Yo en o sea, mi tema personal, yo cuando era más joven, a mí me dio una vez porque yo me quería poner tatuajes. Yo no tengo tatuajes. Y no sabía qué quería. Siempre supe que no quería algo grande, pero me gustaba algo como delicadito, que si en el tobillo, en la espalda, la cosa, una flor, una estrella, una mariposa, una no sé qué. Ujú. Más nunca, o sea, después fue. Y claro, vuelven otra vez las conversaciones, sobre todo ahorita que estuve en Miami en diciembre y uno de mis sobrinos dice, yo me quiero tatuar, yo me quiero tatuar, yo me quiero tatuar. Y mi hermana y mi cuñado no están de acuerdo con que él se quiera tatuar, él tiene 15 años. Este, yo me acuerdo una vez que yo tuve una conversación con Rey, mi hijo, chiquito, él estaba chiquito, nosotros estábamos como recién mudados para Canadá, él tenía como 4 o 5 años. No sé por qué empezó a tatuar. Y él decía, no, porque si uno se tatúa, no se tatúa. Y yo le digo, papi, imagínate tú que tú te quieras tatuar hoy, ¿qué es lo que más te gusta a ti hoy? Entonces me dice Mario Bros, él tenía su cuarto, todo lleno de cositas de Mario Bros. Y lo que imagínate que tú hoy te quieras tatuar de lo que más te gusta hoy, que tú sientes que lo amas, que es Mario Bros. ¿Tú crees que tú a los 15, 16, 18 años, 20 años, tú vas a ver ese tatuaje ahí y tú vas a decir, ¿qué coño hago yo con un Mario Bros en mi brazo o en donde sea? Ay, es verdad. Entonces yo le decía, eso es algo que tú te pones y es permanente. Claro, ahorita existen miles de procedimientos, que si te lo quitas, que si láser, no sé si quedan bien o no quedan bien. Yo sé que hay gente que viene y como que se ponen otra cosa encima porque ya no les Ujú. gusta eso, entonces como que lo maquillan. Eh, Y hay muchas cosas también ahora que salen, y ese video yo tengo que confesar que se lo puse a mí también, porque claro, él también decía, ¿no? Que si ya más grande que si un tatuaje, que si no un tatuaje. Él no ha dicho que se quiere tatuar, pero no ha dicho que no se quiere tatuar. Exacto. Y entonces, claro, hay un video que dice que entonces también esa tinta, cuando tú te la inyectas, eso de cierta forma es una toxicidad que está recibiendo tu cuerpo. X. Entonces, lo que yo pienso que es importante y a lo que yo siempre voy con mi hijo, yo obviamente hay un momento en que yo no le voy a decir, tú no te puedes tatuar, ese es su cuerpo y si a los 18 años decía que se quiere Ujú. tatuar, pues que se tatúe. Y ojo, a mí me han dado ganas ahorita de tatuarme, después de vieja, quisiera ponerme los nombres de mis hijos. Eh, pero sí pienso que lo importante es, y sobre todo si empiezan en la adolescencia o a estas edades tempranas a Ujú. querer buscar tatuarse, y lo más seguro es que hagan una cosa impulsiva y se tatúen una Correcto. vaina que no les va a gustar o el nombre de una novia o una cosa que ya no A les va a una gustar. fecha. Es entender que eso es algo permanente, Ujú. porque después va a quedar la cicatriz, después va a quedar lo que sea. Entonces, ¿qué quieres tú de ese tatuaje? ¿Para qué lo quieres? Y si de verdad es algo que tú piensas que vale, ¿verdad? El poner a tu cuerpo, exponerlo a eso. Y de eso, si ves algo que vas a tener que ver todo el tiempo, o sea, y sobre todo si te lo Así pones en es, un sitio visible, ¿no? así es. Entonces, bueno, yo no sé qué opinas tú, mi padre, porque yo sé que tú tienes tatuaje. Entonces, ¿qué opinas Bueno, tú? esto me encanta porque esto es como el yin y el yang Sí, en sí, sí. este tema en particular, porque, bueno, yo tengo 6 tatuajes hoy actualmente en mi vida, en mi cuerpo. Yo me vine a tatuar después de los 40 años. Eso fue algo que siempre, mi esposo y yo nunca, ni cuando joven, ni mucho menos. Yo tuve un novio que se hizo uno así, en la adolescencia, una locura, una tontería que ya él después mayor, él siempre comentaba, o sea, una desgracia, menos mal que me lo hizo en un lugar donde yo decido a quién se lo quiero enseñar, pero o sea, algo así como un honguito, una cosa así balurdísima. Ok. Este, entonces, bueno, nada, mi esposo y yo en algún momento lo conversamos, que sí nos gustaría ponernos algo emblemático, algo que, pero nunca relacionado con los nombres.
¿ok? Ni de él ni mío, o sea, sino que fuese algo que reflejara lo que tenemos en común, que son nuestros hijos. Y Ujú. bueno, de sorpresa, me recuerdo que el 7/7 del 2017, mi esposo, su número preferido es el 7, casualmente logró tener una cita ese día y se hizo un primer tatuaje. Y Ok. la sorpresa fue que cuando él llega a la casa, wow, tatuado. Pero ya te conseguí la cita para ti y tal. Y es Bueno, grande el tatuaje. el tatuaje de él era además en una zona muy dolorosa. Y él me decía: "A mí me dolió horrible, no sé qué, pero ya te hice la cita a ti", y yo: "Okey, pero yo me lo voy a poner en otra parte". Hay 2 criterios en que yo en su momento decidí y que además compartí, porque algo bien, bien cómico que quiero compartir, algo, no sé, algo que sucedió y que ha sucedido de la nada, es que casualmente en mis 6 tatuajes siempre me han acompañado mis hijos, por una u otra razón. Cuando tuve la cita para hacerme el primero, que es el más grande que tengo, estaban ellos muy chiquitos y yo no me podía ir sola, o sea, y dejarlos a ellos en la casa porque no sabía cuánto tiempo me iba a durar, ta, ta, ta. Yo sí tenía claro en que yo quería ponerme como la mitad de un corazón y el número 29. El número 29 porque mis 2 hijos nacieron un 29 y yo me casé un 29. O sea, es algo que me simboliza no solo mi nexo con mi esposo, sino que, bueno, Dios nos Sí. puso a mis 2 hijos que representan lo mismo. Entonces, bueno, me lo hice en la parte de atrás. Cuando yo me fui a tatuar, él me decía: "Bueno, ¿y por qué a esta edad? ¿Y por qué en este momento y por qué esto?". Y yo le decía: "Mira, primero, hay 2 criterios, una cosa que te represente para mí algo muy importante, que eso es lo que quiero compartir en este episodio para los adolescentes, para que lo entiendan, que efectivamente, como tú dices, es algo que es para toda la vida, que es permanente. Y puede ser que no sea algo que tú te vayas a ver siempre. Porque, por ejemplo, Ujú, yo ese que es tan grande no me lo veo porque está en la parte trasera, en mi omoplato. Yo no me lo ujú. veo, es más, hasta ni me acuerdo a veces. Sin embargo, sí es algo con lo que tú te vas a identificar toda la vida, más allá de que sea permanente en ti, en tu visual. Es que Ujú. con lo cual la gente te va a caracterizar. Entonces, es algo que yo decidí colocármelo en lugares que se arrugan un poco, Okey, sí, sí. porque para joven no iba, iba como para más edad. Entonces, son cosas que no se van a ir como un sol que después parece una luna. O Sí. sea, en lugares que se van como estripando, ¿no? Una flor que después se empieza a marchitar. Que está marchitada, exacto. No, no, no. O sea, eso fue como un criterio muy personal. Y lo otro es que efectivamente algo que yo no me arrepintiera, por ejemplo, con nombres, Claro. y eso fue un criterio además como esposos que no lo tomamos. O sea, ni nos vamos a tatuar la fecha del matrimonio, ni tu nombre, ni mi nombre. Eso es muy Claro, pero tú ese personal. análisis lo haces con una madurez y una adultez. Sí, pero Esa a es lo la que voy a la diferencia. reflexión es que yo todo eso se lo he compartido a mi hijo y por eso hago este análisis, ¿no? Entonces, Mm, después vino un segundo tatuaje que me lo quise hacer también en un lugar, primero más que yo decido cuándo los quiero mostrar y cuándo no, ¿ok? Porque okey. no está puesto como para que todo el mundo los vea, y cada uno Ujú. tiene un significado muy particular. Y el segundo fue cuando ya mi hijo empieza el high school y ya yo veo más cerca ese tema del nido vacío, que se me va a ir, que... ¿verdad? Y yo me Ujú. tatúo de una manera muy bonita, es como una rama donde estamos como mi esposo y yo, dos pajaritos, y después salen dos águilas volando, o sea, chiquitico, todo Okey. muy pequeño, que representan cada uno de mis hijos, que cada quien efectivamente va a tener sus propias alas y su propio camino. Y esa es la explicación que yo siempre doy. No es un tatuaje por un tatuaje, no es un tatuaje, es algo Tiene que un me representa. significado. Ujú. Exactamente. Otro que representa a mi mamá, otro que representa mi país, otro que me representa completo a nosotros como, y que para mí es un principio muy fundamental, que es la familia. Y el último, y aquí por eso lo traigo a colación, mi hijo desde los 16, 17 años, él siempre decía, yo en algún momento me quiero hacer un tatuaje, pero que además nos los hagamos todos. Y fue así como que, bueno, típico mamá, cuando tú te lo puedas pagar, cuando tú seas mayor de edad, cuando tengas claro qué es lo que es y que no te vayas a arrepentir el día de mañana. Y basado Mm. obviamente en nuestra experiencia, yo siempre le decía, yo me vine a tatuar a los 40 años, tu papá también, bla, bla, bla. Bueno, de la nada él insistía mucho y entonces, mamá, mira, me gusta este, me gusta aquello. Y ahí es donde vengo yo desde esta reflexión. Nuestro regalo de Navidad, esta Navidad del 2023 de 2024, fue el tatuaje. Nosotros le regalamos el hacernos el tatuaje los tres juntos
A mi hija no, porque sí parto del principio de que ella decida a los 18 años si se lo quiere hacer o no. Esa va a ser su, Okay. y si no, no importa, pero está representado en ese tatuaje nosotros cuatro. Y nosotros se lo regalamos. Lo que le dimos fue la potestad que él decidiera. Y otra de las cosas que aprendí con la persona que después nos ha tatuado últimamente es que él nos dice que hay dos cosas que a él no le gusta tatuar, ni fechas ni Mm. nombres. Entonces, para mí eso fue un principio también que yo decía, bueno, qué chévere porque también tiene que ver con otro. Me decía, fechas, la gente, a mí que me no, que la fecha de muerte de mi papá, que si la muerte, no, o sea, me dicen, no, porque si tú te quieres ver algo, la idea no es que te traiga recuerdos tristes, Tristes. Ujú, desde un principio de un tatuador. ujú, Entonces, y otra de las cosas es que, bueno, recomendación o desde este tema que estamos aquí compartiendo, es que tenemos que tener muy claro, primero, que no puede ser un ataque de locura. En la ujú. adolescencia es mucho de seguir y por ejemplo, aquí, Impulsividad. de impulsividad, aquí, por ejemplo, hay muchísimos lugares, no sé si en Canadá es igual, pero aquí hay muchísimos lugares cercanos a los lugares de rumba, tacatá, que dice tatú Mm, abierto 24 horas. Entonces los chamos salen, Salen borrachos ¡pum! a... Y entonces Mm, como el cuento que duele, rascado no me va a doler. Y entonces pónmelo aquí en el cuello, pónmelo aquí. No sé. Y sí, después el día salen como unos siguiente, monstruos ahí. exacto, me hice un dragón. Ajá, un dragón que dolió, que no dolió, pero después te vas a Mm, arrepentir. Entonces, ujú, siempre en mi lenguaje, y cuando mucha gente, también me pasó con un muchacho de 20 años que asesoré el año pasado, que él se quería tatuar, entonces él mientras tanto los papás no lo dejaban, porque además él tenía una condición de salud, él es diabético, entonces era como más peligroso, etcétera, etcétera. Entonces él agarraba los Sharpie y se pintaba la media manga completa, o se ujú, mandaba a hacer de esos, cuando se hacen los tatuajes permanentes de las cejas y tal, que ujú. hacen una cuestión como se lo hacen a ciertas culturas Sí, que sí, el árabes. henna y esas cosas. Ajá. Ujú, Y entonces el muchacho se lo hacía. O sea, como que efectivamente, hasta que, bueno, procesamos mucho, yo le enseñé mis tatuajes, le enseñé el significado de mis tatuajes, le dije cómo lo había hecho y por qué lo había hecho. Y el muchacho después dijo, creo que lo estoy haciendo por un acto de impulsividad, por un acto de rebeldía, por un acto de mm, retar a mis padres que me están diciendo que no. Y porque ujú, además siempre en Venezuela me dijeron, y eso es un tabú que yo aprendí a los 40 años cuando me fui a tatuar, porque en Venezuela siempre te decían, si vas a donar sangre, yo soy donante universal, yo soy RH negativo, no puedes estar tatuado y habían dos condiciones, no podías pesar menos de tanto y no podías tener tatuaje. Cuando yo llego no aquí, antes sabía de eso. hacerme el primer tatuaje, yo investigué, aquí hay en Estados Unidos, hay autobuses donde tú donas sangre de manera gratuita, voluntaria, etcétera, etcétera. Y yo hice una vez esa consulta. Yo no podía, por mi peso, nunca he podido donar, lamentablemente, porque siempre estoy por debajo. Y eso, bueno, eso es otro tema. Cuando uno no tiene el peso, uno no produce la misma cantidad de líquido, de Ujú, sangre. Y entonces los niveles de reposición de la sangre que te quitan para donar, te tardas más y eso puede estar en contra de tu salud. Y le pregunté explícitamente, porque ya yo tenía un tatuaje grande, y pregunté explícitamente, mira, yo vengo de Venezuela y esto era común. Me dijeron, nada que ver, eso no tiene absolutamente nada que ver. ajá, ¿y cuál es Este, la razón que decían en Venezuela de por qué no podías no donar si sé, estabas tatuada? no sé. Esa es una Ah, pregunta ok. que le podemos hacer a Ricardo Montiel, a nuestro maravilloso A Ricardo, nuestro nuestro pediatra pediatra de online. cabecera. Exacto, Ujú, esa es una buena pregunta, pero la verdad me dijeron que no, eso no tiene ninguna condición. Sí, te hacen no, obviamente un examen previo de la donación, te hacen un ujú, examen de HIV, te hacen una serie de exámenes, claro, pero que no tiene exacto. nada que ver con el tatuaje. Okay. Pero ahí es donde sí la muchacha me decía, por ejemplo, cuando tú vienes y ves una persona que va a tatuar y que se viene a donar sangre y está muy tatuado, hay que preguntar dónde se ha hecho esos tatuajes. Porque si es, no, me lo ha Mm, hecho fulano, me lo hice en una casa, me lo hice no sé qué, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque hay grandes posibilidades de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual que se hayan hecho porque no se haya cuidado las agujas. Entonces, ahí es donde está ellos la precaución que hacen, ¿no? y tal vez, no sé, aquí hablando aquí así, y sobre todo en nuestra cultura venezolana, por ejemplo, mi papá odiaba los tatuajes, pero era Ujú. porque él decía eso, que los que se tatuaban entonces eran drogadictos, o eran, Ajá, ¿entiendes? Entonces venía de esa preconcepción, sobre todo en Venezuela,
Ya eso ha cambiado, pero yo estoy hablando de hace, no sé, 35 años. Correcto. Era como que, ok, los que se tatuaban o se hacían, o se pintaban los pelos de otros colores, o tenían un cierto estilo de vestimenta, entonces ya uno los catalogaba como que eran drogadictos, como que eran Los una gente ponquetos, los esa. bohemios. A mí me pasó mucho, a mí me pasó mucho porque cuando yo trabajaba en recursos humanos, si a mí alguien me llegaba tatuado, y me pasó mucho cuando yo estaba, imagínate, ay, long time ago, mis primeros Ujú, años de experiencia laboral, yo trabajé reclutando gente. ujú. Y a mí me lo dijeron literalmente. Si alguien llega tatuado o con los pelos así de punk, o sea, hazle la entrevista, pero queda automáticamente descartado. Y Bueno, yo, el mismo "Oh". Venezuela, creo que fue este año que permitieron que la gente, que las mujeres estuviesen tatuadas, porque hasta hace nada, si querías participar en Venezuela no podías tener tatuajes, o sea, es mucho también Así esa es, cultura de que viene uno, de que te han dicho a ti qué significa un así tatuaje. es, así Entonces es. uno viene con esa imagen y con esa idea de que Y si papá dijo que no, de que el otro dijo que no, porque entonces uno es drogadicto. Entonces, claro, son ese tipo de cosas que uno viene después a ver. Y me encanta el tema que tú dices, que tus 6 tatuajes todos tienen un significado. correcto, Es lo que te digo, o sea, si yo me voy a tatuar algo, yo también me tatuaría algo referente a mis hijos, porque yo sé que eso es algo que es la única ujú, cosa que no va a cambiar en mi vida, es el amor que yo le tengo a mis hijos. así Entonces, es, que tengan un significado, o sea, correcto, no es decir correcto. no por no. También pienso, no sé qué opinión tendrías tú, por ejemplo, si vendría Andrea ahorita que tiene 14 años y te diría, mamá, me quiero tatuar, o sea, cómo la approach tú le dirías, no, espérate que tengas 18, no sé si los chamos de 14 años se pueden tatuar, o sea, No, pero entonces cómo, se pueden tatuar, pero con consentimiento de los padres y es un documento que tienes que firmar y todo. ok, Okey, sin embargo, a ver, ¿cómo lo teniendo ya manejarías tú? 6 tatuajes, yo probablemente le diría que no, que se dé el tiempo de ver si efectivamente eso es lo que a Okay. ella le gusta, si eso es lo que ella quiere. Y porque además hay una cosa muy cierta, quien se hace un tatuaje no se queda con uno. Ujú. Eso es, o sea, lo digo, y además es la primera vez que me tatuaron, y además quiero que sepas, no te vas a quedar nunca con un tatuaje número par. Ah, Ahorita coño. cuando me hice el sexto, y yo: "Ay, Dios mío, me va a tocar otro, no puede ser". Pero porque más que una adicción, se vuelve algo que tú dices, va a representar y me va a dejar algo, ¿okey? O sea, y yo creo que es muy de uno, ¿no? Yo creo que ya yo no tengo más nada que en este momento, a mis 49 años, decir: "Quiero hacerlo otro adicional". No, creo que este era como yo cerraría como con broche de oro con este que nos hicimos, Con que es de los 4. con mi hijo, ¿sí? Sin embargo, creo que es algo muy bonito y quiero también compartir algo. Él cuando fuimos a hacerlo del tatuaje, mi hijo me dice: "Mamá, pero yo me quiero hacer otro", y yo: Habíamos acordado que uno". Sí, mamá, pero es que tiene que ver con Venezuela. O sea, mi hijo tiene 10 años que no pisa Venezuela, pero genuinamente él siente. Entonces le dije: "Bueno, ¿por qué no te haces uno como el que yo tengo?". Entonces me dice: "No, yo quiero algo que me represente a mí más como Como eso. venezolano". Y mi Mm. sorpresa fue que él investigó y él se tatuó el 212. Y yo: "¿Qué significa eso?". Ese es el código postal de Caracas. Ah, del teléfono, claro. Entonces, Mm, él se lo puso. Entonces, él me dice: "Ha sido muy bonito, mami, porque yo ahora le tengo que explicar a la gente qué significa ese ¿de qué 22". significa? Ujú. Entonces, más allá de poner un número, yo le digo: "Papi, pero es que un número nada más es así como raro". Yo le digo: "Mira, los presos se tatúan con un número, pero no porque tú estés preso, sino la simbología que puede tener de caras a Ujú. la visión del otro". Me dijo: "No". Además, se lo hicieron con unos números muy bonitos, muy finos. Y entonces él me dice: "Ha sido muy bonito porque en el trabajo, mis compañeros, mis amigos de la universidad me preguntan, ¿qué significa ese 212?". Entonces Y se lo puso en un sitio visible, súper se lo visible. puso la parte de aquí delante o sea, él se Ok. lo ve, pero si se pone una Ujú, mangalanga, por ejemplo, no se ve, si se pone un reloj, ujú. se pone una muñequera, no se ve, es ese tipo de cosas. Pero bueno, más allá de eso, y para ir ya cerrando en función a estas reflexiones, yo creo que, como lo dijimos, un yin y un yang, hay pros y hay contras, hay gente que está a favor, hay gente que no. Sí, hay métodos también para quitarlos, hay métodos, son muy dolorosos. Mi recomendación siempre es piénsatelo bien, porque más allá de que sea para toda la vida, es algo que te debe significar a ti algo. Significar No, algo.
A mí lo que no me gustaría es, por ejemplo, yo nunca le diría a mis hijos que no se tatuaran. O sea, sí que esperaran a que fueran mayores de edad, entender cuál es el significado, el para qué, el por qué detrás de ese tatuaje. Lo que a mí sí no me gustaría, que igual es su cuerpo y no le puedo decir, es que ya sea un tema de que es todo el brazo, es que se le sale por aquí por el cuello, es que te lo exacto. pones en la, o sea, berro, porque siento que incluso, o sea, hay gente que No, es llega a un extremo en peligroso. que pierdes, ¿no? Y Sí, sí, pierdes sí, tú, sí. no te ves, No, ni siquiera sabes quién es eres porque todo correcto. eres un tatuaje. O Bueno, de sea, hecho ahí sí. hay un caso de un muchacho y para que reflexionar, hay un muchacho que tiene récord Guinness, no sé qué, tiene el 97% de su cuerpo tatuado. Miren, yo que me he tatuado, el último fue el que más me dolió. Yo digo, el dolor que tiene que haber pasado. Y resulta ser que ahora hay técnicas de sedación para que te tatúen. Entonces son muy costosas, son en lugares paradisíacos, de relajación, pero está sedado. Entonces, ahí yo, a ese nivel yo no llegaría. O sea, yo eso Claro, sí no estás lo poniendo permití. a tu cuerpo en un riesgo también, porque cualquier tipo de sedación Así implica es, también un riesgo. Entonces, es de nuevo, ¿para qué? O sea, que así esta es. persona que tiene ese 90 y pico % de su cuerpo, ¿por qué? O sea, ¿para qué está tratando también el, qué te De está diciendo eso? ocultar, Que estás tratando así de es. ocultar, que estás, eso sería otro tema también que a tratar, pero Y otra pregunta que también le hice al tatuador, que es una persona además muy allegada, muy querida y muy profesional. Yo le pregunté cuál ha sido el tatuaje más emblemático, o sea, cuál ha sido el para ti, mm, y agarré y me dijo, una persona que tuvo quemaduras en su cuerpo y que una vez que, en vez de querérselo tapar, quiso hacer algo alrededor de la cicatriz, que le recordara ok, siempre que él había sido resiliente, o sea, que él había sido wow, mejor persona después de eso. Me dice, él no se quiso tocar la cicatriz, él se la hizo el cicatriz. tatuaje alrededor de la cicatriz. Entonces yo digo que todo de alguna manera tiene, más allá de negarnos o aceptarnos, yo creo que es un poco entender el para qué y el por Ujú, qué. ujú. Y bueno, esa es mi invitación como mamá de un hijo que ya tiene tatuajes, sí le dije, no pierdas el control sobre eso, sobre tu cuerpo. Y efectivamente también yo dije lo mismo, ni la cara, ni las manos, ni el cuello, Ujú, por supuesto, eh, ujú. porque de alguna manera también eso genera quizás algún impacto que tú no sabes, no puedes controlar. Pero Exacto. bueno, así están deportistas de alto desempeño que están totalmente tatuados o que tienen, son tipos brillantes, son tipos muy Ujú, cultos, son tipos que son personas que representan algo. Hay una tenista también que es morocha, una tiene tatuaje y la otra no, entonces esa es la manera de diferenciarlas. Por eso les digo, cada quien tiene que buscar un porqué. Y bueno, ahí está mi ujú. reflexión, acompañar, preguntar y eso sí, hacerlo de una manera muy profesional y todo aquel adolescente que nos Sí, escuche, cuídense, cuídense porque esto no es algo que se puede tomar a la ligera, no se puede tomar en un sitio que después de que me rumbié o, ay, me está pidiendo de esos que son corazoncitos con la novia, no sé qué, porque eso, la idea al final es que sepas que representas algo para ti, no para otros, ni para sí. la sociedad, ni para más nada. Así que No, y bueno, hacer la investigación, como tú dices, del portafolio del tatuador, mm, porque a lo mejor tú vienes con una idea de que te quieres ujú, tatuar algo y después te sales con un show ahí, una cosa, un monstruo, que tú me dirás, o sea, y es tu cuerpo, y después cómo haces. Entonces, tal cual, o sea, siempre lo que hemos dicho, y sobre todo ya cuando son mayores de edad, que llega un momento correcto. en el que ya nosotros no tenemos el control ni la autoridad, es tener ese tipo de conversaciones abiertas, comprender y hacerlos a ellos reflexionar, Ujú, porque correcto. el tema está en que, o sea, respóndeme tú, ¿qué significa para ti? ¿Qué, por qué quieres hacer esto? O sea, por ejemplo, los dos tatuajes de Adrián, de tu hijo, están bellísimos, o sea, es algo que incluso me parecería conmovedor que viniera Rey y me dijera, quiero tatuarme algo de nosotros cuatro, verga, voy y me tatúo, o sea, me parece O que sea, ya, ya. me parece súper común, ya, súper común, que tiene realmente un significado que es algo de que, aparte de eso, va a estar siempre en tu vida, o sea, tu mamá, tu papá son nexos que van a estar allí de por vida. Entonces, nada, también es a la reflexión, Ujú, al no actuar por impulsividad y a nosotros como padres tener esa comunicación abierta, saber acompañar y bueno, también aprender a respetar. eh, Cuando ya llega a cierta edad, que nosotros no vamos a tener la autoridad ni el control por encima de nuestros hijos y lo que ellos desean hacer con su cuerpo. Así que así bueno, es. espero que les haya gustado este episodio y nos volveremos a ver en otro punto de encuentro. Bye. Chao.